Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Erika Fernanda Ramírez Jiménez, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales, noveno semestre de la Universidad de la Amazonía. Para el día de hoy vamos a hablar sobre el conflicto armado en Colombia. Para entender el conflicto armado en Colombia es necesario analizarlo de un proceso histórico mucho más amplio que simplemente enfrentamientos entre guerrillas, paramilitares y el Estado. En este sentido, el historiador David Bush el historiador David Bushnell, eh, en su obra Colombia, una nación a pesar de sí misma, explica muchos de los problemas que dieron origen a la violencia contemporánea. Tienen raíces profundas en la construcción histórica de una nación colombiana. Según Bushnell, Colombia se caracterizó durante una gran parte de su historia por una fuerte división política, desigualdades sociales pertinentes y una limitada presencia estatal en las zonas rurales, lo que permitió o facilitó el surgimiento de diferentes formas de violencia. El autor señala que desde el siglo XIX Colombia experimenta constantes guerras civiles entre liberales y conservadores. Estas disputas no solo reflejan diferentes ideologías, sino también luchas por el control del poder político y económico. Aunque el país logró consolidar instituciones republicanas relativamente estables, en Latinoamérica la violencia continuó siendo un mecanismo frecuente para resolver conflictos políticos. Uno de los antecedentes fundamentales del conflicto armado moderno fue el periodo conocido como la violencia. Este periodo comenzó tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Gaitán representaba las aspiraciones de amplios sectores populares que buscaban reformas sociales y populares. Eh, una mayor participación política, su muerte provocó una explosión de violencia conocida como el Bogotazo, donde desencadenó enfrentamientos entre liberales y conservadores en las diferentes regiones del país. David sostiene que este periodo no fue simplemente una confrontación partidista, sino una manifestación de problemas estructurales relacionados con la distribución de la tierra, la exclusión política y las desigualdades sociales. Durante estos años murieron cientos de miles de personas y muchas comunidades rurales quedaron profundamente afectadas. La violencia generó desplazamientos, destrucción económica y un clima de desconfianza hacia las instituciones estatales. El objetivo de poner fin a estos enfrentamientos, los partidos liberales y conservadores acordaron la creación del Frente Nacional en 1958. Este pacto establecía la alternancia en el poder entre ambas colectividades y la distribución equitativa de los cargos públicos. Aunque logró disminuir la violencia bipartidista, también limitó la participación de otros sectores políticos. Para muchos grupos sociales, especialmente para campesinos, estudiantes y movimientos de izquierda, el Frente Nacional representó una forma de exclusión política. En este contexto surgieron las guerrillas colombianas. La más importante fue la FARC-EP, creada oficialmente en 1964. Su origen estuvo relacionado con sus comunidades campesinas que habían desarrollado formas de autodefensa durante el periodo de la violencia. Su principal dirigente fue Manuel Marulanda Vélez, quien defendía la lucha armada como medio para alcanzar transformaciones sociales y políticas. En, en ese mismo año, eh, influenciado por la Revolución cubana y por las ideas marxistas que circulaban en América Latina durante la Guerra Fría, entran en sus miembros más conocidos como Camilo Torres Restrepo, quien consideraba que la transformación social requería una participación activa en la lucha revolucionaria. Posteriormente apareció el M-19,
organización que nació tras las acusaciones del Frente Electoral en las elecciones presidenciales de 1970. A diferencia de la FARC y el ELN, el M-19 tuvo una fuerte presencia urbana y desarrolló acciones simbólicas orientadas a cuestionar la legitimidad del sistema político colombiano. Sin embargo, el conflicto armado no puede explicarse únicamente a partir de las guerrillas. A partir de la década de 1980 comenzó a fortalecer otro sector fundamental, el paramilitarismo. Su origen se relaciona con la organización de grupos de autodefensas promovidos por terratenientes, empresarios, narcotraficantes y algunos sectores que consideraban insuficiente la protección estatal frente a las acciones de la guerrilla. Con el paso del tiempo, estos grupos crecieron hasta conformar las Autodefensas Unidas de Colombia, lideradas principalmente por Carlos Castaño, aunque afirmaban combatir guerrillas. Numerosas investigaciones demostraron que también cometieron graves violaciones de los derechos humanos con la población civil. De esta manera, el conflicto armado dejó de ser una confrontación exclusivamente ideológica para convertirse en una compleja guerra donde interactuaban intereses políticos, económicos y territoriales. Otro elemento fundamental es la evolución del conflicto fue el narcotráfico. David explica que el crecimiento de la economía de la droga transformó profundamente la dinámica de la violencia colombiana. Los recursos provenientes del narcotráfico fortalecieron tanto a las guerrillas como a los paramilitares y contribuyeron a prolongar la confrontación armada. Además, figuras como Pablo Escobar impulsaron nuevas formas de violencia que afectaron gravemente a la sociedad colombiana durante las décadas de 1980 y 1990. Entre los hechos victimizantes más importantes del conflicto armado se encuentra la toma del Palacio de Justicia realizada por el M-19. Este episodio dejó decenas de muertos, desaparecidos, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más traumáticos de la historia reciente del país. También sobresalen numerosas masacres cometidas principalmente por los grupos paramilitares, entre ellas la masacre de Mapiripán y la masacre del Salado. Estos hechos reflejan la extrema vulnerabilidad de la población civil dentro del conflicto armado. Por otra parte, las guerrillas realizaron secuestros, atentados, ataques contra la infraestructura nacional. Uno de los casos más conocidos fue el secuestro de Ingrid Betancourt, que simbolizó la gravedad de esta práctica en Colombia. Sin embargo, el hecho victimizante más amplio fue el desplazamiento forzado de millones de personas que tuvieron que abandonar sus hogares debido a amenazas, combates o persecuciones. Campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes perdieron tierras, proyectos de vida, vínculos comunitarios. Este fenómeno evidencia que las principales víctimas del conflicto no fueron los combatientes, sino la población civil. Durante el siglo XXI se desarrollaron diversos esfuerzos para poner fin a la confrontación armada. Uno de los más importantes fue el Acuerdo de Paz firmado en el 2016. Este acuerdo buscó abordar algunas de las causas históricas del conflicto mediante reformas rurales, participación política, reparación de víctimas y mecanismos de justicia transicional. Para analizar el conflicto armado desde la perspectiva propuesta por David Bunchen, resulta evidente que la violencia en Colombia no surgió de una manera espontánea, ni se puede atribuir únicamente a la acción de grupos armados. Sus raíces se encuentran en problemas históricos relacionados con la exclusión política, la desigualdad social, la concentración de la tierra y la debilidad institucional
en amplios sectores del territorio nacional. Por esta razón, la construcción de paz requiere mucho más que el silenciamiento de las armas. Implica transformación de condiciones que permitan el surgimiento del conflicto y garantizar oportunidades para todos los ciudadanos. La paz exige fortalecer la educación, promover la participación democrática, reducir las desigualdades y reconocer la dignidad de las víctimas. Como señala la experiencia colombiana, ninguna guerra prolonga logra resolver los problemas fundamentales de una sociedad. Por el contrario, genera nuevas formas de sufrimiento y profundiza las divisiones existentes. En consecuencia, la paz debe entenderse como un proceso colectivo basado en la justicia, la memoria histórica y la reconciliación. Solo así Colombia podrá superar definitivamente las heridas de su pasado y construir un futuro más incluyente y democrático. Muchas gracias.